Hoy tenemos con nosotros a una psicoterapeuta que además lleva un centro especializado en temas de infancia, emociones, TDAH, apego y es autor del libro El cerebro infantil y adolescente. Muchas nos habéis pedido, oye, hablemos sobre la adolescencia, hablemos sobre cómo nos relacionamos con ellos y más desde la visión de un psicoterapeuta. Y Rafa la verdad es que comunica muy bien, cuenta muy bien las cosas y me apetecía mucho hablar con él sobre, a nivel personal me gustaría entender las diferencias entre hiperactividad y déficit de atención, cómo gestionar esto con los peques y lo que nos dé tiempo también sobre las emociones con los niños y los adolescentes. Es un tema súper extenso. Vamos a ver hasta dónde nos da y si luego a Rafa le apetece cualquier otro día, pues repetimos y hacemos otra. También le voy a preguntar a él por dónde quiere empezar y que sea él también el que nos exponga por qué temas podemos empezar, ¿vale? Así que vamos a por ello, que está por ahí Rafa Guerrero. ¿Qué tal, Anne? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Qué alegría. Bien, bien. Gracias por decir que sí, gracias por Nada, aportar lo que tú sabes y yo te escucho y todos los que estamos aquí, que se van a ir sumando, vas a ver que esto va entrando un montón de gente qué porque el bueno, tema es súper interesante. qué bueno. Pues gracias, Anne, por invitarme, que es un verdadero placer estar aquí charlando contigo y bueno, pues esperemos que de lo que aquí hablemos les sirva a las mamás, a los papás y también a los profes, ¿no? Muchos profes que estarán aquí también escuchándonos, así que nada, un súper placer. Gracias, Anne. Hay muchos educadores, todos al final somos un poco responsables de qué sociedad estamos co-creando, ¿no? Hija de maestra yo también y muchas veces madre sintiéndose no hacer las cosas bien. Así que vamos a empezar desdramatizando y Eso nos pasa diciendo, a todos, eso nos ¿verdad? pasa a todos. Vamos a decir, La, oye, la dichosa culpa, ¿no, Anne? exacto, Sí, sí. que igual no lo estoy haciendo bien o Claro, quizá este pequeño está saliendo o tiene alguna deficiencia, algún problema, se queda atorado con algo, igual yo no he hecho bien las cosas. Así que decía desdramatizar y decir, oye, estamos aquí sí, para intentar entender. sí. No venimos aprendidos, ni mucho menos. Entonces, es una labor que se aprende, que requiere mucho tiempo y que es muy difícil, ¿no? Criar, educar a nuestros niños es tremendamente difícil. Entonces, yo siempre digo que debemos tratar de convertir la culpa en responsabilidad. Yo siempre digo que mamá y papá somos responsables, Anne, de todo lo que hacen y dejan de hacer nuestros niños y de todo lo que hacemos nosotros, pero debemos tratar de dejar la culpa, ¿no? Que vivimos una sociedad donde se nos carga mucho con la culpa, es que, bueno, tanto desde fuera como desde dentro, ¿no, Anne? Sí, Es que tengo que hacer o debería haber hecho, sí, como sí. no le dije esto, lo tenía que haber hecho o no tenía que haberlo hecho. Y entonces, como que la culpa está muy, muy, muy presente. Yo siempre digo que los psicoterapeutas en las primeras consultas, mamá y papá, una palabra que nos cuentan siempre es el sentimiento de culpa. Siempre, siempre, siempre. Totalmente. Hombre, ya el hecho de acudir a un profesional con esa responsabilidad también te haces las preguntas que no son las adecuadas porque tú no eres el protagonista, pero siempre crees que todo va. Claro. Y las tres temas que me apetecía hablar contigo, la diferencia entre déficit de atención, hiperactividad, y te los voy a decir para que tú elijas, ¿eh? Y si quieres otro día Vale. hacemos otro directo. Déficit de Claro, atención, cuando quieras. hiperactividad, que sé que son cosas distintas, Sí, así que tú nos puedes aclarar. sí. Eh, la otra cosa era la relación con las adolescentes y cómo crear vínculos que sean sanos, porque al Mm, final el adolescente es nuestro mm, espejo más que mm. nunca. Y la otra era hasta qué punto, si indagamos un poco nuestra infancia, también podemos arreglar nuestras cosas gracias Wow, a lo que descubrimos con nuestros hijos, ¿no? Y me qué parece también un bonito, tema qué apasionante. bonito, Ahí te lo qué dejo bonito. porque, Rafa, es tu espacio y tú seguramente te apetece tocar más un tema que otro, pero si quieres otra cosa también. Uf, pues mira, vas con alguien que le encanta su profesión, que tengo la gran suerte de dirigir un centro con un equipo fantástico, que me encanta la formación, que me encanta la relación con el alumnado, con mamás, con papás, así que lo que tú quieras. Este último tema que comentabas me parece fundamental, ¿no? Mm. Cómo nuestras infancias nos afectan a nosotros es algo que está más que demostrado, pero muchas veces, Anne, yo creo que por miedo no nos queremos hacer cargo de eso, ¿no? Hablamos antes de la responsabilidad, Mm. pues fíjate, es decir,
tenemos que ser conscientes de que yo no puedo darle a mis hijos lo que yo no tengo. Entonces, muchas veces, pues por ahí viene la culpa, ¿no? Que, ojo, yo quiero vincularme de manera sana con mi hijo y yo trato de no gritarle y trato de permitirle estas emociones, pero claro, muchas veces, yo siempre digo, ¿no? No tenemos esas aplicaciones cerebrales, no las hemos aprendido de nuestros padres, con lo cual no se las podemos desarrollar ni las podemos trabajar con nuestros hijos. Entonces, ese punto que decías me parece, aparte de apasionante y muy bonito, me parece que es fundamental, porque a veces con muy buena intención, Anne. Tratamos de focalizar en nuestros niños, ¿no? Y a ver, ¿cómo puedo hacer para que este niño aprenda esto, ¿no? O cómo puedo hacer para que mi hijo recoja la primera, o cómo puedo hacer para... Pero nos estamos olvidando de que el foco le tenemos que dar la vuelta, ¿no? En vez de estar tan centrados en el niño y en los síntomas y en lo que no hace y en que se porta mal y en que no me obedece, tenemos que darle la vuelta al foco y tenemos que empezar por nosotros, ¿no? Michael Jackson tenía una canción que es Man on the Mirror, ¿no? Sí, me encanta. If you wanna make a change, well, a Claro, better world, make a change in the world. Es genial esa canción. empecemos por nosotros. Por Empecemos por nosotros nosotros como mismos. adultos y, como tú decías, Anne, como modelos de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Entonces, creo que trabajar nuestras propias infancias, nuestras adolescencias, para poder encarar tanto el presente como el futuro de nuestros hijos, me parece que es algo muy importante. Y desgraciadamente, no todo el mundo lo entiende o no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Pero existe una línea muy, muy directa en eso. Si hay un patrón de conducta que se repite de manera más agudizada, es en las relaciones personales interfamiliares, porque son las que hemos aprendido de manera inconsciente, en las relaciones Claro. incluso sin que se nos haya dicho evidentemente yo te voy a tratar así, lo hemos recibido. Y yo la primera te reconozco que he descubierto cosas sobre mí gracias a indagar en mi infancia y para no repetirlo. Y aún así Claro. tengo que andar muy atenta Sí, porque... Sí. Porque la exigencia o el dar por hecho que voy a hacer las cosas Claro. siempre bien, Claro. era como, Sí. va. Entonces, tienes que identificar qué aprendiste y qué aprendiste y decir, oye, Claro. gracias, pero quizá esto ahora no me sirve y debo modificarlo. Claro. Y tú en tu centro, en Darwin, que sois un equipazo, identificaréis muchas veces cositas que habría que pulir con los padres y madres y tenéis que tener la delicadeza de decir, oye, ¿y si trabajamos juntos primero con vosotros, verdad? ¿Cómo hacéis esto? Claro. Pues lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Pero es lo que te decía antes, Anne, que muchas veces vienen los papás, ¿no? Y entonces vienen literalmente con, aquí te dejo el niño. Digo, no. Aquí no nos dejéis a nadie, ¿no? De hecho, la primera sesión la hacemos siempre con mamá y con papá y nunca viene ni el chiquitín ni el adolescente, nunca viene el menor, porque primero tenemos que ver si estamos en la misma línea, ¿no? Vamos a ver, Anne, cuáles son las expectativas y la motivación que tienen los papás o cuando hablamos de terapia individual, ¿no? ¿Qué expectativas, qué motivación, qué implicación, qué tiempos tiene el adulto? Y a partir de ahí vamos viendo, porque a veces tenemos la sensación de que un centro de psicoterapia, un psicólogo es como un taller, ¿no? Donde yo veo que mi coche no funciona, que necesita una revisión, que no le funciona bien el motor, que no le funciona el tubo de escape, y todo lo que hago es que lo llevo al taller, se lo dejo, me lo arreglan, pago la factura y coche solucionado. Y los niños no son coches. Entonces, claro, por eso, como tú bien dices, necesitamos, es imprescindible. Y para nosotros en Darwin Psicólogos es un requisito. Somos súper flexibles con muchas cosas, pero uno de nuestros requisitos, porque nuestra manera de trabajar, es que no aceptamos ningún caso donde mamá y papá no se quieran implicar. Porque si no tiene sentido, Anne. Es decir, una mesa tiene 4 patas. Si vamos a trabajar solamente con una pata, algo haremos. Pero desde luego tenemos que trabajar con las 4 patas. Y mamá y papá son fundamentales porque sin querer, han sido los que han propiciado o los que están manteniendo esta circunstancia sin querer, con la mejor intención, ¿no? Entonces, ellos son ahora los responsables, aprendiendo con el terapeuta, son los responsables de poder reconducir todo esto. Entonces, tecnológicamente sería algo así como desinstalar un programa para instalar un programa nuevo que nada tiene que ver. Y eso va a hacer que el niño vaya bien. Entonces, cambiemos el foco, Anne, cambiemos el foco. Estamos tan centrados en este niño se porta mal. Vamos a preguntarnos por qué se porta mal. El portarse mal, yo siempre digo que es un prejuicio. Es una etiqueta que le ponemos, ¿no? El niño se porta mal. Yo siempre digo que los niños no se portan ni bien ni mal. Los niños hacen y deshacen en función de las necesidades que tienen. Entonces, vamos a ver exactamente por qué decimos que se porta mal.
vamos a entender ese cerebro, vamos a entender a ese niño, vamos a ver por qué constantemente está siendo disruptivo en clase, vamos a ver por qué constantemente le pega a su mamá, vamos a ver por qué constantemente no se concentra en los estudios. Pero ¿Por tiene un qué? Y si me porqué. permites, ¿y para qué? Porque ahí hay ¿Y un para qué? SOS, claro, Eso claro. es. Qué bonito esto que Mm, dices, Anne. El mm, para qué. Y creo que nosotros, como profesionales, nos tenemos que preguntar el para qué. Es decir, mm, ¿para qué surge el síntoma? ¿No? ¿Para qué mm, surge el déficit de mm. atención? ¿Para qué surge este comportamiento disruptivo, retador constantemente con la autoridad? ¿Para qué? Cumple una función. ¿Es desagradable? Claro que es desagradable. ¿Hay que cambiarlo? Claro que hay que cambiarlo, Anne. Sí, eso no le cabe la menor duda a nadie. Pero tenemos que entender por qué. Es decir, lo más adaptativo que tiene el niño en este momento es manifestar estos síntomas. Entonces yo siempre a mis alumnos del grado de psicología siempre les digo, los síntomas son nuestros amigos. No los eliminéis, no empastilléis a los niños, no vayáis directos a quitar el síntoma. El síntoma lleva con este niño, con esta familia, lleva meses, si no años. Ya mucho tiempo, ¿no? No tengáis prisa. Vamos a entender el síntoma, vamos a entender ese humo que estamos viendo ahí a lo lejos, que nos está diciendo SOS, como tú decías, ese humo, ¿qué hay debajo del humo? Hay un fuego, pero ¿por qué está causado ese fuego? ¿Quién está causando ese fuego? ¿Qué está ocurriendo? Entonces la función, el porqué es fundamental, la raíz para nosotros es fundamental. También pensamos que porque llevamos a un niño a un profesional, pues como que lo primero que seguramente os preguntarán, bueno, ¿y esto cuánto tiempo dura este proceso, no? Uh -huh. Y claro, esto no es de la noche a la mañana. Uh -huh. A veces, y esta es una interpretación que estoy haciendo yo desde mi experiencia súper personal, Uh -huh. Cuando más complicado y más tensa está la relación, más he aprendido que debo poner más amor, más presencia y más Eso quietud. es. Eso es. Porque siento, primero, que me siento muy bien cuando lo hago. Me Uh ha -huh. costado, ¿eh? Te reconozco Sí, 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 sí. que a veces, una vez más, al ego. Somos los padres, tenemos el ego porque, claro, ser padres y madres para nosotros es la pera y se ha cumplido el Claro. propósito de nuestra vida. Cuidado. Cuando nos amenazan ese valor tan importante de la familia y el cumplir el propósito de vida de ser madres o padres y ser los mejores y ser referentes para ellos, claro, cuando de repente el hijo o la hija te llama la atención y cuestiona tu grandeza, tu bondad y tu capacidad de criar y de educar e incluso tu paciencia, ahí estallas. Pero el crío o la niña, el niño o la niña pasaba por ahí. Entonces, vamos a disociar y Claro, pon un poco más de calma porque primero te vas a claro, sentir súper orgulloso de ti mismo, de ti claro. misma y segundo, es lo que la situación requiere. Calma y cuanto más fuerte y más agresivo es el impulso, Sí, más tenemos que sacar porque lo tenemos. Lo que claro. pasa es que el ego nos Sí. quita, pero tenemos, claro que Sí, sí, tenemos. sí. El ego nos distancia de eso, Anne, el miedo. El miedo, el Bueno, miedo esta es buenísima. Claro, es claro. la emoción de las emociones, es la mamá de Ahí todas me las has dado, emociones, ahí me has dado. el miedo, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en que cuanto peor, a mí el concepto de portarse bien y portarse mal no me gusta nada, pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? Cuanto peor se porta el niño, cuando peor lo está haciendo, cuanto más llama la atención, Más tensa es la situación, sí. cuanto más tensa es la situación, más amor necesita. Es decir, somos una especie, a diferencia de los insectos, a diferencia del dragón de Komodo, somos una especie, Anne, que estamos hechos para recibir y para dar amor, para conectar. Es decir, el neonato desde el momento del nacimiento necesita, no porque estaría bien, necesita por supervivencia, Anne, que haya al menos una persona que conecte con él o con ella. Claro. Sin esa conexión no hay vida. No digo no hay salud mental, no hay vida. Es decir, en el momento del nacimiento, en el paritorio, si al bebé lo dejamos encerrado, cerramos la puerta, apagamos luces, nos vamos, y no hay nadie que conecte y que entienda lo que un bebé necesita, muere. Es así, de duro. Explícamelo esto, porque me lo habían dicho un montón de veces y yo decía, bueno, pero ¿y si le das de comer? No, 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 Claro, pero no. si no hay relación, Anne, si no hay relación, si tú no tienes relación con este ser tan indefenso que somos nosotros, cuando éramos chiquititos, ahora somos más autónomos, que no Sí. independientes, ojo. La independencia en el ser humano no existe. No vayamos con la bandera de somos independientes, no necesito de nadie, yo puedo con todo, yo soy muy fuerte. No. En el momento del nacimiento tenemos una serie de necesidades. A diferencia de los adultos podemos autosatisfacer o cubrir nuestras propias necesidades. Tú tienes hambre y puedes hacer la comida.
Tú tienes un problema emocional y tienes la capacidad de autorregularte, o tienes la capacidad de llamar a una amiga por teléfono, o tienes la capacidad de salir a hacer deporte. Es decir, tenemos estrategias, tenemos recursos. Un neonato, no. O sea, un neonato lo único que puede hacer por sí mismo es respirar. Pero es que ni siquiera puede comer por sí mismo, que necesita que le des de comer. Por lo tanto, este cerebrito, ¿no?, que me acompaña a todas partes, Anne, para explicarle a las mamás y a los papás lo vulnerable, lo frágil, lo inmaduro que es ese cerebrito al momento del nacimiento, nos indica que sin relación no hay vida, que sin tener una figura que se haga cargo de ti y que pueda conectar con lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? Sientes miedo, tienes hambre, tienes frío, estás enfadado. Fijaos que estamos hablando de Contacto, afectos. ¿no? Como Contacto, eso es, contacto. claro. Sí. Qué bonito esto que dices, ¿no? Es decir, el contacto físico, no solamente en el ser humano, en los primates y en el resto de mamíferos, es fundamental. Muy claro. Es decir, somos la única especie que no lamemos a nuestras crías. El resto de los mamíferos lamen a sus crías y eso es contacto. Nosotros tenemos ese acercamiento y ese tacto y ese contacto con nuestros hijos porque es cuestión de supervivencia. Pero Es damos cuestión besos y chupamos así. Claro, ¿No? eso Claro, es, eso es. claro. Y ahora en estado adulto exactamente lo mismo. A la gente que queremos necesitamos abrazarla, necesitamos besarla, necesitamos darle la mano. Ane, ¿qué ha supuesto el confinamiento? ¿Qué está suponiendo la pandemia? Un distanciamiento social. ¿Y eso qué implica? Consecuencias. ¿Por qué? O sea, esto no quiere decir que está bien el contacto emocional. No es que esté bien, es que es necesario. Claro. Es que es necesario. Es decir, yo creo que, se lo decía otro de un grupo de profes, digo, creo que nos hemos dado cuenta que que este distanciamiento, que este confinamiento nos ha demostrado que el hecho de salir con tus amigos, fíjate, esto que hasta hace 2 días, Anne, Bueno, era considerado un lujo, es decir, si estudias, Anne, sales. Si no estudias, castigado sin salir. Perdón, que la sociabilidad, que el estar en contacto con los demás, que relacionarte con tus iguales, digo, el niño de 3 años, como digo el adolescente, me da igual, total, es sí. una necesidad. Necesidad, total. No es un capricho, no es una cosa que te tienes que ganar. El echar al niño del aula, que lo hemos estado haciendo hasta hace 2 días, por cierto, algo que ahora afortunadamente es ilegal, es una aberración. Y ha sido normalizado. Yo era el primero que de pequeño estaba todo el santo día en el pasillo. Y es una necesidad de sentido de pertenencia, necesidad de estar en contacto con los demás, necesidad de estar en relación tanto con los adultos, la figura de autoridad, como con tus iguales. Son las dos caras de la misma moneda. Entonces nos necesitamos, somos una especie necesitada. Cuanto más chiquititos, desde luego, más evidente, pero a medida que vamos creciendo, esa vulnerabilidad se mantiene a lo largo de la vida. Somos vulnerables. ¿Qué te voy a contar? La guerra de Ucrania. ¿No estamos viendo vulnerabilidad? Y hay niños, y hay adolescentes, hay adultos, y hay personas mayores. ¿Hay vulnerabilidad? Claro, es que el ser humano es vulnerable. Necesitamos protección física y emocional. Y desgraciadamente no siempre lo entendemos esto. No siempre lo entendemos, no. Lo que hacemos bien, lo que sembramos bien, queda para siempre. Es un tema chulo, o sea, no pensemos que cae en saco roto. Y una forma de conectar también con nuestros hijos, una vez que ya tienen una edad que pueden entender, a mí me funciona también, a ver qué me dices, es mostrar precisamente nuestra vulnerabilidad. No me suele gustar poner ejemplos personales, pero seguro que todos los que estamos aquí estamos pensando, en algún momento pues le puedo decir a mi hijo, a mi hija, ¿sabes qué? Pues estoy preocupada por esto. Nada que sea alarmante, o sea, nada que de repente le pueda asustar al peque, ¿no? Pero decirle, jo, pues... algo cotidiano. Sí, o no sé si me va a salir este trabajo, o tengo tal, o a ver si soy capaz de hacer este reto deportivo, o tengo un poco de dudas sobre esto, sobre lo otro, o me gustaría, pero no sé si va a salir. Mostrar las pequeñas dudas, las pequeñas incertidumbres y compartirlas, y ya cuando son adolescentes, bueno, ya con los adolescentes puedes incluso consultar. Yo consulto y pido consejo desde los más pequeños hasta los más mayores, porque se sienten súper tenidos en cuenta, ¿no? Súper importante, me parece súper importante. Yo creo que a veces confundimos, Anne, que la relación que establecemos con nuestros hijos, que desde luego que es vertical, es decir, no somos colegas, no somos amigos de nuestros hijos, somos su figura de referencia, eso nada tiene que ver con el autoritarismo, con el dar el puñetazo a la mesa y con esto se hace porque lo digo yo.
Es decir, que la relación sea vertical, que la relación sea simétrica, no quiere decir que tengamos que llegar a esos extremos. No, no, además eso no funciona. Lo hemos visto, ¿no? Venimos de una educación tradicional. La relación es vertical, claro que es vertical. Pero yo puedo ser cercano, yo puedo ser afectuoso, yo puedo ser cariñoso, y no es que pueda, es que debo, ¿no? Entonces, el mostrarnos vulnerables, el que nuestros hijos nos vean llorar de alegría, de tristeza, de rabia, de impotencia, Sí, sí, sí. creo que es fundamental. Porque si lo que queremos es normalizar las emociones, qué mejor manera que su figura de referencia exprese emociones, todo tipo de Sí. emociones. El duelo del fallecimiento de un abuelo Claro, o claro. cosas así, sí, claro. Cualquier situación, yo creo, Anne, Mm. que cualquier situación que tengamos nos puede valer para decir, venga, va, un ejemplo para una experiencia más. Y al final la vida es un conjunto de experiencias, un conjunto de experiencias. Entonces, cualquier situación, desde luego que puede valer, ¿no? Como una oportunidad para decir, voy a decirles voy a contarles a mis hijos lo que me ha pasado. Y puede ser de lo más cotidiano, de, pues fíjate, que resulta que un compañero de trabajo, pues fíjate, iba a bajar las escaleras y de repente el pobre se ha tropezado y todo el agarrado y luego al final saca en un susto igual y una risa, lo que sea, ¿no? Sí. O puede ser algo que sea, bueno, pues más doloroso, más profundo o algo que no mole tanto contarles. Pero tanto para lo bueno como para lo malo, ahí están nuestros hijos. Y creo bueno, lo creo firmemente, que se merecen que les contemos estas cosas, que son seres humanos, que no hablamos de primera, segunda, tercera categoría, no, no, que son seres humanos. Entonces, igual que les contamos cosas a nuestros amigos, a nuestros familiares y a nuestras parejas, nuestros hijos también merecen saber que ha fallecido un vecino o merecen saber otras muchísimas cosas. Cualquier Y te otra dan unas cosa. respuestas increíbles, o sea, de decir, por ejemplo, que te pregunten, ¿qué tal el programa? Y dices, pues, hoy igual no me ha salido también, estoy un poco así preocupada porque Claro, no sé si lo he hecho bien. Te dice, pues mañana te saldrá mejor. Y dices, claro. pues claro, Claro, y eso reconforta, Anne, ¿verdad? Eso es una hombre, auténtica maravilla. Encontrar cuando, yo, por ejemplo, a mí me ocurre mucho con mi hijo Nacho, tiene 5 años, y él sabe perfectamente que cuando yo me enfado, él sabe perfectamente que yo necesito, bueno, pues una calma, como todo el mundo, ¿no? Y él viene. Él siempre viene. Cuando yo me enfado y ve que necesito, ¿no? Eso, él viene y me dice, papá, te quiero, ¿no? wow. Entonces, estas cosas, pues bueno, pues, son muy bonitas, Y también emocionan y decir, es... y también reconocer ese momento en el que, oye, me has dicho te quiero, y decir, oye, yo Claro, sé que tú claro, sabes claro, y reconozco esto y lo honro para que si vuelve claro, a suceder, o sea, primero se va a sentir feliz de haberte acompañado en claro, un momento claro. delicado y Sí. luego se crean unos vínculos, unos códigos muy chulos, ¿no? Sí, Y sí, esos pasamos por alto momentos, cosas. sí, son muy bonitos, ¿no? Esos momentos donde se nota que hay esa sintonía entre nuestros hijos, que estamos bien con ellos, que estamos disfrutando. Es muy bonito. Pero es que la parte emocional, Anne, pues que te voy a contar yo, ¿no? Que soy un apasionado de ello, aunque lo he tenido que aprender con el paso del tiempo, ¿no? Desde luego, no es algo que yo tenga inyectado en sangre, ni muchísimo menos. Porque venimos de una educación Mm, tradicional donde no se ha tenido en cuenta, ¿no? mm, Todo esto. Es mm. decir, una vez más, mis padres, nuestros padres no son culpables, tampoco lo Mm. son nuestros abuelos, porque han hecho lo que han tenido en sus manos, no Lo lo que han dado, podían. ¿no? Mm. Entonces, por eso creo que no debería surgir ni la culpa ni la rabia. Pero hablar de emociones, hasta incluso de las emociones desagradables, ¿no? No me gusta hablar de las negativas. Emociones desagradables o de defensa, me parece que es muy bonito, ¿no? O sea, llorar de tristeza con tu pareja, o llorar de tristeza con tu madre, o llorar de tristeza con tu hijo, siempre y cuando, con tu hijo, sobre todo digo, ¿no? Siempre y cuando no sea algo completamente desregulado y algo donde tú estés Sí, sintiendo que es el fin sí. del mundo y que, Mm, que eso le va a asustar, pero llorar con tu hijo, llorar con tus hijos, llorar en familia, por lo bueno, por lo malo y por lo regular, no es que sea bonito, sino que es necesario. Es mm. necesario. Volviendo al tema de la culpa, por aquí habrá padres y madres que estén diciendo, ya, pero yo no lo hice bien. ¿Se puede enmendar algo que intuyes que no está bien hecho a través de una conversación con ese niño? ¿Se puede intentar reconducir algo que intuyes que en lo que tú tienes responsabilidad, que no tiene por qué ser cierto, pero que a ti te gustaría, porque tú intuyes que has sido demasiado vulnerable, demasiado ausente, demasiado exigente, muchas cosas que podemos asumir que hemos podido hacer? ¿Se puede enmendar esto? Siempre. Esto es una arquitectura, el cerebro es una arquitectura que a mí me parece que es perfecta,
O sea, cada vez aprendo más del cerebro, cada vez me fascina más y aprendo cosas nuevas. Siempre. El cerebro tiene un camino marcado, Anne, que es la salud mental. El cerebro, nosotros siempre queremos estar bien. Otra cosa es que nos estemos desarrollando en un contexto donde esas variables no existan, ¿no? Tener una madre o tener un padre o desarrollarse en un contexto donde pues, no haya normas y límites, donde no haya afecto, donde no haya cariño, donde no haya comunicación, donde hay una relación, ¿no? Muy autoritaria, eso no permite que el cerebro se desarrolle de una manera sana, evidentemente, y eso tiene sus consecuencias. Pero lo que vemos en consulta constantemente todos los días, y es muy bonito, y a la vez también muy duro, es que siempre estamos en disposición de estar mejor. Siempre estamos en disposición de permitir a ese cerebro que tiene esas ganas y que está con los brazos abiertos de estar en un contexto diferente o con unas personas que son sus padres, que hasta ahora lo están haciendo de esta manera, pero que ahora han aprendido a hacerlo de otra, ese cerebro va a sanar todo lo que pueda, ¿no? Es decir, siempre hay situaciones y situaciones, ¿no? Que tendríamos que tener en cuenta. Pero mamá y papá siempre estamos en disposición de poder sanar. Pero claro, para eso, como bien sabes, Anne, hay que ser consciente. Hay que ser consciente y hay que ser valiente. Hay que ser valiente y saber que pedir perdón a nuestros hijos es una necesidad. Es una necesidad. El otro día veía a una abuela, no, mejor dicho, veía a una mamá que le estaba pidiendo perdón a su hijo, una buena amiga nuestra, ¿no? Le estaba pidiendo perdón a su hijo por algo que había hecho, no recuerdo, y luego la abuela del niño, es decir, la madre de la madre, le echaba la bronca y le decía, pero ¿cómo se te ocurre pedirle perdón a tu hijo? Bueno, le pido perdón a mi hijo, mamá, porque me he equivocado. Entonces, qué lección tan bonita, ¿no? Es decir, pues perdóname, es que yo también me equivoco. Es decir, si estamos tratando de promover todo esto, De qué mejor manera inculcar, que claro, predicar claro. con el ejemplo. Entonces, siempre estamos en disposición de poder sanar, pero para eso hay que ser consciente. Y sanar implica pedir perdón. Y sanar implica decir, pues me equivoqué. Perdóname por haberte gritado, perdóname por haberte dicho, perdóname por no haberte atendido. Esto es fundamental, es la manera de cuando se produce una herida, ¿no? Pues sanarla, curarla. Y que le Igual que encajen ocurre las piezas, que le encajen las y que le piezas encajen las al piezas. menor, decir, vale, Claro, o sea, esto no estaba claro, bien. Me lo ha claro. dicho, llevará su proceso, quizá te Eso mire con es. una sonrisa y un abrazo, o quizá Claro, se quede un ratito flipado y claro, llevará su tiempo de asentarlo también, porque esto no es así pim pam, claro. claro. Y Anne, porque el desarrollo evolutivo nos demuestra que los niños son egocéntricos, con lo cual todo lo que ocurre me lo llevo yo. Es decir, que si mi mamá hoy viene muy contenta del plató de televisión diciendo, ¡ah, qué guay! El niño va a decir, qué guay Qué por mí. guay, claro. Pero si mamá viene muy enfadada, o si, por ejemplo, el clásico ejemplo, ¿no? Si mamá y papá se divorcian, los niños piensan que se divorcian por ellos. Claro, claro. Claro. Entonces, por eso es tan importante el hablar con ellos, el explicarles las cosas, porque damos por sentado que los niños ven las cosas como las vemos nosotros. Y no, y no las ven. Por eso, dar narrativas adecuadas, dar explicaciones, llamadlo como queráis. Pero enseñarles cómo es el mundo, enseñarles que esto que están sintiendo se llama rabia y que por eso has empujado, y eso no quiere decir que seas malo, sino que te has comportado mal, fíjate qué diferencia, que es sutil, eso hace que yo mantenga intacta mi autoestima. Porque sentir rabia es normal. Porque, ojo, empujar después de sentir rabia es normal, no está bien. Pero la rabia te empuja a empujar, nunca mejor dicho. Y la rabia te empuja a defenderte. No estoy justificando la rabia, no estoy justificando la mala acción. Estoy tratando de comprender. Entonces, ahora hay que decirle al niño, es normal, es válido que cuando estés enfadado tengas ganas de empujar, tengas ganas de insultar y tengas ganas de retar, pero cariño, no podemos hacerlo. Es decir, una cosa es la emoción y otra cosa es la conducta. Pero esto es una explicación que o damos o el niño se va a poner la etiqueta de soy malo, soy rebelde, soy inadecuado, no soy digno de ser querido. Y ojo para cambiar esto, Anne. Ojo, claro. Las etiquetas y los roles que adquirimos desde pequeños, el travieso, el desordenado, el que llega tarde, el respondón, que Claro. además como ya tiene una identidad en la que se está cómodo o cómoda, pues ahí tira millas y al final te Claro, conviertes en el vago o en el... eso es. Esto es increíble. Este niño es que este niño lo deja todo patas arriba o este niño es un despistado y al final es que te lo crees porque Claro, te lo han dicho tantas veces eso que eres es. el despistado. Eso es. Teoría de Claro, la profecía autocumplida, o lo que los profes la se profecía conocen, ¿no? autocumplida. Claro, Exacto, el efecto exacto. Pigmalión. Cuidado con las etiquetas negativas, pero también cuidado con las positivas, ¿no? Muchas veces, Hombre. el niño bueno.
El niño bueno. Claro. Y pobrecito mío, es que no puede fallar. Y nos encontramos en los profesionales en consulta con niños brillantes a todos los niveles que están frustrados o muertos de miedo porque han sacado un 9,5 en el examen. No podemos tolerar eso, Anne. No podemos tolerar que un 9,5 suponga una frustración y tener a un chaval de 8 o 9 años que le están temblando las piernas porque cuando papá se entere que saca un 9,5, cuando mamá se entere que no he cumplido con sus expectativas, porque tienden a cumplir nuestras expectativas y nosotros tenemos que ser conscientes de ellas. Hombre, ¿Dónde claro. pongo la expectativa? ¿Qué te estoy pidiendo? Que te portes bien, que no te portes mal, que seas el primero en el cross, que metas 3 goles, que saques todo mínimo sobresalientes. Y claro, llega un momento en que los niños ponen todos sus recursos en juego para poder lograr y cumplir esas expectativas para que nosotros estemos contentos y orgullosos de ellos, pero lo importante no es conseguir esa meta, lo importante no es cumplir con la expectativa, lo importante eres tú como persona. Claro. Y a veces se nos olvida, estamos tan pendientes de yo quiero que haga, yo quiero que consiga, yo quiero que vaya a violín, yo quiero que vaya a esto, a lo otro, a lo más Sí. allá, que nos olvidamos de ellos. Nos Y que su olvidamos de éxito ellos. es nuestro éxito, ¿sabes? Y si no lo hace bien, pues también es un fracaso para nosotros. Claro, Y claro, hombre, claro, déjale al claro, pobre chiquillo. Eh, claro. eh, Estaba también, eh, bueno, preguntándome si esto tiene algo que ver también con el déficit de atención, ¿no? El querer llamar la atención y que explicaras la diferencia entre déficit de atención e hiperactividad, que intuyo que no es lo mismo. Yo no conozco de cerca ningún caso, pero tú los ves cada día ahí en tu centro con tu equipo, les ves, sabes diferenciar, sabes de dónde sucede y cada caso y cada persona y cada niño es distinto, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí podemos hablar de muchas cosas, ¿no? O sea, en primer lugar, yo siempre digo que una cosa es la atención y otra cosa es la concentración, ¿no? Podemos hablar del déficit de atención y de hecho, o sea, el nombre que establece el DSM-5, que es el manual o la Biblia, ¿no?, de los psiquiatras, es trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero yo siempre, bueno, critico esa etiqueta en cuanto a nombre. Me parece que describe muy poco la verdadera raíz de este problema, ¿no? Entonces, yo siempre digo que los niños con TDAH no tienen déficit de atención, si acaso lo tendrán en la concentración, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque la atención es un aspecto que es reactivo. Es decir, si ya tú y yo estamos aquí tranquilamente charlando y escuchamos un grito, queramos o no queramos, vamos a prestar atención a ese estímulo. Es decir, es algo reactivo, no es algo consciente. Mientras que la concentración, Anne, es un aspecto consciente. Consciente y voluntario. Es decir, el niño, el adolescente o tú y yo decidimos, voy a ponerme a estudiar esto, o voy a ponerme a leer, o voy a ponerme a hacer la cena. Es decir, aunque una cosa es que te guste o que no te guste, te apetezca, te motive o no, y otra cosa es, voy a hacerlo, ¿no? Entonces, voluntariamente dices, voy a hacerlo. Y entonces tú te concentras en la tarea, ¿no? Entonces, nuestros chicos con TDAH a veces tienen dificultades en la concentración, otras veces tienen dificultades en el control de los impulsos, ¿no? Pero bueno, como tú decías, una cosa es el déficit de atención, que yo diría más bien déficit de concentración, que es una dificultad para poner el foco, ¿no? Esto es como un foco de cine, ¿no? Es decir, ¿qué es la concentración? Pues cuando yo cojo ese foco de cine y estoy iluminando una parte concreta del escenario. Okay. Oye, y si yo me quiero concentrar en otra cosa, bueno, pues mueve el foco. Entonces tú eres el director de tu foco. ¿Qué les ocurre a nuestros chicos con TDAH con esa dificultad para poner el foco? Que tienen el foco loco, ¿no? Que se centran en nada, de repente alguien les llama, se dan la vuelta y de repente piensan y entonces están constantemente cambiando el foco de atención. Y luego otro de los síntomas característicos del TDAH, aunque no se da en todos los casos, es la hiperactividad, que es la incapacidad para poder controlarse, para poder estar quieto, para poder gestionar sus emociones y poder controlar sus impulsos, ¿no? Hay muchos niños que tienen esa hiperactividad, que constantemente están en movimiento, están constantemente, ¿no?, con el boli, clic, 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 o con la pierna, ¿no? Y no tienen ninguna dificultad para poder concentrarse, ¿no? O sea, parece que están en su mundo, pero se están enterando de absolutamente todo, ¿no? Entonces, dentro del TDAH, que claro, el TDAH es un trastorno. Por cierto, uno de los trastornos más diagnosticados en infancia y en adolescencia. Nos encontramos con 3 subtipos. Los que tienen ese déficit atencional, que llama el DSM-5, los que tienen hiperactividad e impulsividad y luego el combinado, que serían los 3, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que es el TDAH nos encontramos con distintas vertientes o manifestaciones, podríamos decir. Pero para mí, más importante que la etiqueta, que el diagnóstico, para mí es más importante que estamos trabajando, queremos ayudar a Marta o queremos ayudar a Juan, ¿no? Es decir,
independientemente de etiquetas, lo importante es conocerles, saber cuál es su historia, saber cómo es su familia, saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus limitaciones, en qué les podemos ayudar y ya está. Y poder poner en marcha una intervención que sea lo más eficaz posible, ¿no? Pero el déficit atencional tiene que ver con, es un síntoma internalizante en el sentido de que, por ejemplo, es muy frecuente en niñas, ¿no? Niñas que están en clase, ¿no? Que están mirando al profesor, que están haciendo así como los teleñecos, pero están en su mundo, ¿no? Entonces tú no te das cuenta porque es un síntoma internalizante, tú no lo ves, es interno. Ella está pensando en sus cosas, pero aparentemente te está prestando atención, ¿no? Y luego está el hiperactivo impulsivo que se le ve a la legua, ¿no? Que dice, uy, eso es un síntoma externo, que es más fácil de detectar. Por eso el TDAH de subtipo inatento es más difícil de detectar. Se suele diagnosticar bastante más tarde. Entonces, bueno, pues en ello estamos, Anne. Estamos tratando de sensibilizar a la sociedad de qué es el TDAH, de qué no es el TDAH, la cantidad de mitos que hay, ¿no? Hasta incluso el TDAH no existe, ¿no? Y tratar de formar a profesores, a mamás y a papás para que comprendan qué es el TDAH. Esa es la clave. ¿Cómo se trabaja con TDAH? ¿Con ejercicios? ¿Se trabaja también a nivel emocional? Y también preguntarte si se puede tener TDAH en la edad adulta, a los 50, 60 también. Sí, a ver, la intervención en niños, adolescentes y adultos con TDAH siempre es desde, bueno, pues como lo concibo yo y como lo concebimos nosotros en nuestro centro, ¿no? Siempre trabajamos desde el vínculo y desde la relación, ¿no? Es decir, si no hay una confianza, si no hay me siento a gusto, ¿qué voy a venir yo a contarte a ti, ¿no? Claro. Entonces, siempre establecemos esa relación de cercanía, ese contexto donde el paciente, independientemente de la edad que tenga, se siente a gusto con su terapeuta en un contexto no solamente de confidencialidad, sino en un contexto de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos mucho los aspectos emocionales, trabajamos también mucho los aspectos sociales, porque en el TDAH suele haber mucho, claro, por los síntomas, Anne, suele haber mucho conflicto a nivel social, ¿no? Es decir, los compañeros se quejan mucho de ellos porque es que no para quieto, muchas veces a la hora de hacer grupos pues no quieren estar con ellos, o hasta incluso nos invitan a cumpleaños, que esto es horroroso y súper doloroso para el propio afectado y para las familias, ¿no? Claro, al final, por la manifestación de los síntomas, es algo que como se sale de la norma, pues tendemos a todo lo que no sea normalidad, si es que existe la normalidad, pues tendemos a excluirles, ¿no? Y entonces por eso es tan importante, ¿no? Trabajar la parte social, la parte emocional, la parte de la concentración, del control de los impulsos, es decir, con estrategias y con recursos. Pero, fíjate, me voy a ir a lo que es la base de todo. La base de todo es que mamá y papá entiendan lo que es el TDAH, lo que llamamos un proceso de psicoeducación. Te voy a explicar cómo es el cerebro de tu hijo, cómo es el cerebro de tu hijo de 8 años con TDAH, para que lo puedas entender y que no digas que es un vago, que no digas que es tonto, sino que entiendas que tiene una dificultad para controlar sus impulsos, para gestionar sus emociones. Esa sería una clave, ¿no? El trabajar con mamá y con papá. Y luego darle todo nuestro apoyo y todo nuestro amor al chiquitín o no tan chiquitín. Es decir, mirarles incondicionalmente. Y relacionarnos con ellos de una manera diferente a cómo se suelen relacionar el resto de las personas con personas con TDAH, ¿no? Que no deja de ser a base de, pues eres un vago, estás castigado, es que siempre igual, las notas que les ponen en las Luego agendas de los también profes, ¿no? trabajar quizá la autoestima, en qué sí es Siempre. bueno para reforzar y eso automáticamente hará que se enriquezcan otras áreas de aprendizaje, quizá, no sé si me ocurre, Claro, tú claro. sabes más, pero... La autoestima, Anne, siempre, siempre. El otro día me preguntaban en un directo, allí hay niños con TDAH con la autoestima suficientemente bien, y decía, me parece que es imposible. O sea, es imposible. Es decir, un niño, tú imagínate, ¿no, Anne? Un niño que constantemente está recibiendo desde fuera, de sus figuras de referencia, o sea, no es un igual, no, es de su figura de referencia, de mamá, de papá, de los tíos, de los abuelos, de los profesores, ya es hiperconocido este niño en el colegio, ¿no? Que no para quieto, que es que siempre igual, que otra vez la has liado, que es que eres un vago, que otra vez te has vuelto a olvidar la sudadera en el colegio, que otra vez no has tenido los deberes. Es imposible que uno tenga Ay, un amor propio, ¿no? Y entonces la claro. autoestima viene de fuera, ¿no? Es decir, llegamos a la autoestima por una heteroestima, ¿no? Esto lo explica muy bien mi querida Olga Castañer, ¿no? Para llegar a la autoestima hay que pasar por una heteroestima. Es decir, yo te tengo que estimar a ti, yo te tengo que dar la validez, el amor y el cariño
Yo lo tengo que sentir hacia ti para que tú lo sientas hacia ti, ¿no? Hay Porque al una final frase... yo, de alguna forma, yo es lo que, ¿cómo diría? Mi padre y mi madre son los que ratifican mi valía de alguna forma, Eso son es, los que avalan, eso no me es, salía la palabra, eso los que es, avalan mi eso es. capacidad, sí. Son los que me dicen si soy digno de ser querido o no. No, a ver, no solamente me hablo hablo de la parte racional, me dicen explícitamente, me hacen sentir, ¿no? Eso es, Son los que me hacen sentir capaz. capaz, son los que me hacen Mm. sentir querido, son los que me hacen sentir bien, ¿no? Mi buena amiga Pepa Horno dice que uno no aprende a amar amando, como si fuese algo repetitivo, sino que Mm. uno aprende a amar sintiéndose amado. Mm. Esta frase me parece Súper espectacular y importante, creo que sintiéndose refleja amado. que no es una cuestión, Anne, de repetir, de venga, va, ¿cómo aprende uno a montar Mm. bicicleta? Pues Mm. chico, pues montando mucho en bicicleta. Te Mm. caes, te levantas y venga, seguimos. Mm. Venga, va. No, no, Mira, no. estoy escuchando a Te mi tienes que niño sentir llorar. así. Pobre, Está agotado, agotado, pobrecito. pues está ahí. Cómo desregula todo eso, ¿eh? Cuando estamos aquí trabajando y de repente escuchas Está que hay gritos, que cansado, hay llantos, y dices, pobre. ay, pobrecito Dios. Reventaico, le he dado la ducha antes de hacer el directo tuyo, estaba, me miraba con la carita así y le he dicho, ahora vengo. Vale. Y ahora estoy escuchando y no sé si os pasa a vosotros, pero a mí se me quiebra el Sí, 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 alma sí, sí, cuando escucho sí, llorar a un sí, pequeño, sí, 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 a un niño o a una niña, da igual, a las personas en general, pero los sí, niños, sí. sí. El otro Eh, día, Anne, perdóname que te voy a contar una anécdota. sí. El otro día íbamos por la calle, ¿no? Hablando de todo esto, de la importancia de los vínculos, no sé qué. Claro, bueno, pues no sé si por suerte o por desgracia, pues mis hijos tienen como padres a mi mujer, que es maestra, y me tienen a Hombre, mí como friki de todo esto, ¿no? Y experta. entonces estábamos en un parque, y había una mamá con un chiquitín, a mamá, lo único que le interesaba en ese momento. Voy a repetir, estoy describiendo, ¿eh? No juzgo a la mamá, ni conozco su No. historia, no solamente estoy describiendo. La mamá lo único que quería era que se fueran del parque. Estaban ellos solos, ¿eh? Estaba la mamá con un carrito y un niño chiquitito, un bebé en el carrito, y uno de 4 o 5 años que estaba afuera, que no se quería ir del parque. No, mamá, no. Venga, nos tenemos que marchar, que te vas a quedar ahí, que te quedas ahí solo, ¿no? Le decía. Y entonces el niño empezó a llorar, ¿no? Y la mamá se marchaba con el carrito y con el bebé. Y el niño se quedaba ahí solo en el parque llorando, ¿no? Y en ese momento yo le dije a mi hijo, le dije, Nacho, ¿qué necesita este niño? Y me dijo, papá, lo que este niño necesita es amor. Claro, es que somos una especie social que estamos diseñadas para dar y para recibir amor. Es que nos necesitamos. Es que tu aprecio, es que tu reconocimiento es necesario. Es que tejemos redes sociales. Por eso somos una especie social. El Mm. dragón de Komodo, lo tengo aquí en todos mis cursos, el dragón de Komodo no. Tiene otras cosas mejores y otras cosas peores, ¿no? Pero el dragón de Komodo no necesita tejer esa relación social. Nosotros sí. Mm. Somos una especie social, somos una especie que necesitamos. Yo, en algunos aspectos, soy autónomo, pero en otros te necesito a ti. Y al revés. Entonces, hoy por ti, mañana por mí. Anne. Total, No llegamos total, jamás a ser independientes. No. total. Pues antes de irme con el cachorro, te voy a pedir dos cosas Claro que sí. interesantes. Una, que nos cuentes los últimos descubrimientos que estás intuyendo en esa literatura gris que hay en el mundo de la investigación, en las publicaciones que se hacen en universidades, en revistas científicas o especializadas en el ámbito que tú trabajas. Y también si quieres dejar como un último mensaje potente antes de que digamos adiós. Estas dos cosas creo que son potentes. Vale, cuando dices de investigaciones, ¿en relación a qué Pues, tema por te ejemplo, refieres? he hablado alguna vez con Nazaret Castellanos, que es de Sí, neurocientífica, que nos habla sí. de cómo está influyendo la parte de la meditación en los beneficios del cuerpo y en la salud. Pues otras personas nos hablan de la influencia de las emociones en la gestión de... Bueno, hay muchas... Seguro que tú estás Claro. indagando y ves publicaciones y has visto que alguien ha escrito esto, lo otro, algo que nos digas, mirad, seguid en la pista esto porque esto va a dar mucho que Claro. hablar, alguna cosa así. Bueno, podríamos hablar aquí de miles de cosas, Anne, pero para mí una de las mejores herencias que podemos dejarles a nuestros hijos es esa relación y ese vínculo que establecemos con ellos, ¿no? Y esto lo demuestra la investigación una y otra vez, y esto es algo que vemos los profesionales en consulta una y otra vez, ¿no? A veces nos centramos tanto, Anne, en esa parte
material, ¿no? De que a mis hijos no le falte de nada y quiere esto y se lo compro, ¿no? Bueno, que los caprichos están bien, ¿no? De vez en cuando, venga, sí, genial, vamos a darnos unos caprichos, ¿no? Pero al final tu hijo te necesita a ti, ¿no? Entonces, al final, la investigación lo que demuestra es que los niños no necesitan a padres y madres que vayan con la capa de Superman y de Superwoman. Los niños necesitan a padres que sean imperfectos, que tengan la capacidad de ser conscientes de los errores que cometemos. Todos los santos días cometemos errores, también cometemos muchos aciertos. Que sea consciente de los errores que cometemos y que seamos lo suficientemente valientes como para reparar ese daño y para pedir perdón, para sanar esas heridas, ¿no? Vamos a sanar esas heridas que a lo mejor en muchas ocasiones pues no tuvimos la suerte de que lo hicieran con nosotros, ¿no? Eso sería para mí lo más importante, ¿no? La mejor herencia, yo siempre digo que es un vínculo sano, una buena autoestima, una capacidad de ponerse en el lugar del otro, que esto es una verdadera maravilla del ser humano, pero que no todo el mundo tiene esa capacidad. Esto se desarrolla con mamá y con papá. La presencia del adulto, la presencia de mamá y de papá, la presencia de la profe, es fundamental. Para el dragón de Komodo ni le va ni le viene, no, esto no le vale de nada, pero para nosotros, Anne, es fundamental la presencia del adulto, ¿no? Y que vaya gestionando y que vaya permitiendo y que vaya diciendo cuidado por aquí y ahora confío en ti, ¿no? ¿Cuántas veces me dicen nuestros hijos, mamá, mira lo que estoy haciendo, necesitan nuestra atención? ¡Oh, cariño! ¡Qué bonito, qué estupendo lo que estás haciendo! ¡Oh, mira todo lo que corro, papá! Claro, por lo que decíamos antes, ¿no? Por ir dándoles esa valía y la necesidad de ser visto, ¿no? Que esto es fundamental. Así que yo acabaría con esto. Anne, acabaría con esto. Repíteme la frase esa tan bonita que has dicho. No Sí, es podemos una amar profesora. como Pepa me Horno. encanta. Pepa Horno, os la recomiendo que la leáis, tenéis un montón de conferencias de ella en YouTube. Pepa Horno dice, no aprendemos a amar amando, sino que aprendemos a amar sintiéndonos amados. Wow. Amén. Muy Wow, bonito. muy emocionante. Gracias, Rafa Guerrero. A ti, enhorabuena a todo el equipo de Darwin Psicólogos que estáis ahí, experto en cerebro, en psicopedagogía, en acompañar a los papis y a las mamis, que somos también la clave para que nuestros hijos estén bien. Y te emplazo otro día que me apetece mucho hablar de adolescencia. Me encantará. Ana, ha sido un súper placer. Gracias por invitarme. Mando un beso muy fuerte. Ahora con tu cachorrín, a darle ese contacto que necesita y nada, disfruta mucho de él. Os mando un besito muy fuerte a todos y nada, muchísimas gracias, Anne, por tu cariño. Ha sido un placer. Gracias, Rafa. Hasta luego. Cuídate. Chao. Chao, Anne. Hasta Cuídate. luego. Chao.